Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Yancy Noelia Alfaro Guzmán. El grupo 5 le da la bienvenida a este podcast académico correspondiente a la materia de Derecho Procesal Civil y Mercantil 3 de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Modular Abierta, cátedra impartida por la excelentísima doctora Ivonne Flores. En esta oportunidad abordaremos el tema de los recursos procesales, un tema fundamental dentro del desarrollo del proceso judicial. Es por eso que estoy acompañada de profesionales del derecho, quienes nos van a apoyar brindándonos sus conocimientos acerca de los recursos procesales, y en este momento nuestra compañera Catherine iniciará. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy agradecida la verdad de estar con ustedes. Para iniciar me quiero presentar, mi nombre es Catherine Díaz y bueno, junto a ustedes vamos a desarrollar lo que es el tema desde un enfoque jurídico, pero también utilizando lo que es un lenguaje claro, no solo para que sea comprensible, sino para que ustedes logren entender un poco más qué son los recursos y su funcionalidad. Sí, verdad, para mí también es un gusto estar acá con ustedes, verdad, para impartir diferentes puntos sobre este tema que hemos mencionado. Para seguir esa misma línea, verdad, mi nombre es Fares Cuadra. En este caso, en este podcast hablaremos un poco sobre conceptos, la finalidad de la base legal y también las aplicaciones prácticas de los recursos procesales, incluyendo, verdad, ejemplos que nos permitan entender y mejorar su funcionamiento. Buen día a todos, mi nombre es Oscar Ruano. Es importante señalar que nuestro análisis se fundamenta principalmente en el Código Procesal Civil y Mercantil salvadoreño, así como en la doctrina procesal. Bueno, pues primeramente agradecer por la invitación y mi nombre es Beatriz Enríquez y es un gusto para mí estar con ustedes, con profesionales que compartimos este tema. En este sentido vamos a entrar en contexto, queremos dejar una pregunta que nos va a guiar durante todo el desarrollo, y la pregunta es: ¿por qué existe el recurso dentro del proceso judicial? ¿Qué necesidad viene a cubrir esta? Un saludo a todos, mi nombre es Loida Raquel Hernández, un gusto estar con ustedes y compartir en este podcast. Precisamente como hablaba la licenciada Beatriz, ninguna decisión judicial es perfecta desde el primer momento, ¿verdad? Por lo cual los recursos surgen como una garantía frente a posibles errores y como un mecanismo para asegurar justicia. Partiendo de esa idea, licenciada, los recursos procesales son los medios de impugnación que la ley concede a las partes de un proceso judicial para solicitar la revisión de una resolución que consideran injusta o perjudicial, la cual implica que las decisiones judiciales no son absolutas desde el momento en que se dictan. En ese sentido, licenciada Beatriz, ¿cómo permiten que una resolución puede ser modificada? Bueno, pues permiten que una resolución pueda ser modificada o revocada, anulada ya sea por el mismo juez quien la dictó o por el Tribunal Superior, dependiendo del recurso que se utilice. Bueno, vamos a hablar sobre otro concepto, hablemos de doctrina. Como decía Eduardo Contur, definía que los recursos como eran el medio que la ley concede a las partes para obtener la modificación o anulación, ya sea de una resolución judicial, y esto destaca un poco el carácter de garantía fundamental. Bueno, en realidad no sé tú en términos prácticos qué nos podrías decir sobre los recursos. Si un juez dicta una sentencia que no convence o que considera injusta, puede recurrir para que esa decisión sea revisada. Exactamente, y algo clave es que el recurso no crea un nuevo proceso, sino que forma parte del mismo procedimiento, siendo un mecanismo interno de control dentro de los procedimientos judiciales. Correcto, ¿verdad? En este caso, lo que tú decías, Oscar, ¿verdad? Esta finalidad, ¿verdad?, tiene base legal en el artículo 501 del Código Procesal Civil y Mercantil, que reconoce, ¿verdad?, el derecho de las partes agraviadas a recurrir, junto con el artículo 502, que establecen la prohibición de reforma en el perjuicio, ¿verdad? En este caso, Catherine, ¿tú nos puedes ampliar un poco más? Pues sí, que los recursos no solo protegen a las partes, sino que también cumplen una función de control sobre la actividad jurisdiccional en los órganos judiciales o en las partes o entes que ejercen la justicia. No, y saben que esto es muy fundamental dentro de un Estado de Derecho para que asegure las decisiones judiciales y puedan ser revisados y estas no vayan a ser arbitrarias.
En cuanto a la finalidad de los recursos procesales, cumplen diversas funciones dentro del sistema de justicia, siendo el principal el de garantizar el derecho de defensa de las partes, entendiendo como la posibilidad de oponerse a una resolución que ocasiona se considera injusta o lesiva a las partes. Esto implica que las resoluciones judiciales no se consideran firmes, brindando una oportunidad de revertirlas. Oscar, efectivamente, y esto se relaciona directamente con el artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador, el cual reconoce el derecho de defensa como un principio rector del proceso. Gracias a los recursos, las partes pueden reaccionar frente a resoluciones que consideran incorrectas, evitando así situaciones de indefensión. Asimismo, también, ¿verdad?, los recursos aseguran el debido proceso regulado en el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que obligan a los jueces a fundamentar y motivar adecuadamente sus resoluciones. Entonces, esto significa que las decisiones judiciales deben estar basadas en hechos probados y en una correcta aplicación del derecho. ¿Cómo se vinculan los recursos, Catherine? Bueno, se vinculan estrechamente con los principios procesales, que son muy importantes y fundamentales, como el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica. También tenemos el principio de igualdad procesal y así el principio de contradicción, los cuales estos garantizan que el proceso se desarrolle de forma justa, sea equilibrado y conforme al derecho. También tenemos lo que son las finalidades. Su finalidad sería la corrección de errores judiciales, los cuales pueden ser de tanto de hecho como de derecho. También son esenciales porque ningún órgano judicial puede estar exento de cometer errores, en los cuales la valoración, como la valoración de pruebas o interpretación de normas. Así también, Lorca, no sé si puedes darnos como un ejemplo de error de hecho. Bueno, un error de hecho se puede presentar cuando el juez valora incorrectamente una prueba, como darle un alcance equivocado a un documento, mientras que un error de derecho ocurre cuando se implica de forma incorrecta una norma jurídica o se interpreta de una manera errónea. ¿Oscar? Sí, también es importante destacar que los recursos permiten la doble instancia, lo cual constituye una garantía esencial dentro del proceso civil, ya que posibilita que las resoluciones emitidas en primera instancia sean revisadas por un tribunal superior. Bueno, y en este caso, el recurso de apelación, esta garantía se encuentra regulada en el artículo 508 al 510 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde establece que el Tribunal Superior puede revisar no solo la aplicación del derecho, sino también la valoración de la prueba y los hechos fijados en la resolución. Sí, verdad, en este caso también tenemos los recursos que cumplen una función unificadora, verdad, del derecho, específicamente a través de la casación, ya que permiten que instancias superiores como la Sala de lo Civil establezcan criterios uniformes en la interpretación, verdad, directamente de la ley contribuyedora, así la seguridad jurídica, verdad. En este caso, ya sí, ¿qué más importancia nos podemos dar a conocer? Sí, verdad. Algo muy importante de reconocer es que el uso excesivo o indebido de los recursos puede generar y afectar el principio de celeridad procesal, generando retrasos innecesarios en la resolución de los procesos. ¿Cuál sería el verdadero reto, Loida? Bueno, el sistema judicial salvadoreño el verdadero reto sería en lograr un equilibrio, o sea, entre garantizar el derecho de defensa mediante los recursos y asegurar una justicia pronta y cumplida, así evitando abusos procesales. Sí, Lorca, y de hecho, en cuanto a la clasificación de los recursos procesales, se dividen en ordinarios y extraordinarios, atendiendo principalmente su frecuencia de uso, requisitos y enlaces dentro del proceso. Ok, entonces, para estar conocedores, podemos decir entonces que los recursos ordinarios son como la revocatoria y la apelación. Y estos recursos son los más importantes y los más comunes que dentro del proceso civil y mercantil se utilizan y se caracterizan porque no requieren causas esenciales para su interposición, permitiendo asimismo una revisión más amplia de la resolución impugnada, ¿verdad? No sé, Fares, por su parte, cómo considera
¿Y cómo definen los recursos extraordinarios? Claro, a pesar de lo que tú dijiste de los recursos ordinarios, también tenemos lo que son los recursos extraordinarios, como la casación, ¿verdad? Y la revisión tienen un carácter excepcional, ya que solo proceden, ¿verdad?, en los casos expresamente establecidos por la ley y están sujetos a requisitos más estrictos, ¿verdad? En este caso, Oscar, ¿nos puedes hablar un poco más sobre las casaciones? Sí, por supuesto. El ejemplo de la casación, esta se centra en errores de derecho, es decir, en la incorrecta interpretación o aplicación de la norma jurídica. Y tiene como finalidad garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico. Bueno, como en el caso del recurso de revisión, que permite lo que es impugnar sentencias firmes, lo cual constituye una excepción del principio de cosa juzgada, pero únicamente en situaciones muy específicas, como cuando existe lo que es un fraude o aparecen nuevas pruebas determinadas. ¿Qué creen ahorita que demuestra en el sistema de recursos? Fíjate, Catherine, que esto demuestra que el sistema de recursos no solo funciona para corregir errores, sino también funciona como un mecanismo de control dentro del proceso judicial, asegurando que las decisiones sean legales, justas y fundamentadas. Beatriz, no sé si tiene algo más que agregar. Pues de hecho, además de una perspectiva doctrinal, si lo vemos así, se considera que esta clasificación permite estructurar el sistema entre los mecanismos de control ordinario y aquellos de carácter excepcional. Ok, Beatriz, en este sentido, ¿verdad?, la legislación salvadoreña a través del Código Procesal Civil y Mercantil, como hemos mencionado, las bases legales, establece un sistema completo de recursos que permite revisar las resoluciones judiciales en distintos niveles, fortaleciendo así el Estado de Derecho. Fares, no sé si podría darnos un ejemplo práctico. Claro, ¿verdad? En este caso, acá en el podcast, ¿verdad?, que estamos realizando en este momento, ¿verdad?, puede ser un ejemplo que nos imaginamos ahorita, un proceso civil por incumplimiento de contrato, ¿verdad?, en el que el juez de primera instancia, ¿verdad?, dicta una sentencia condenando al demandado al pago, ¿verdad?, de una deuda. Esta decisión se basa, por ejemplo, ¿verdad?, en documentos contractuales, ¿verdad?, y pruebas aportadas por las partes demandadas. En este caso, ya no sé si puedes agregar un poco más. Ok, en base al ejemplo, sin embargo, el demandado considera que el juez no valoró correctamente una prueba documental clave, como podría ser un comprobante de pago o una modificación contractual. Entonces, en ese sentido, se configura un posible error de hecho en la valoración de la prueba. No sé, Beatriz, ¿cómo podríamos afrontar esto? Pues ante esta situación, el demandado puede interponer un recurso de apelación con base en los artículos 508 y 510 del Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador, solicitando ante el Tribunal Superior revise la sentencia tanto en aspectos de hecho como de derecho. En ese sentido, el Tribunal de Segunda Instancia, al conocer de la apelación, tiene la facultad de confirmar la sentencia emitida en primera instancia si considera que se ajusta a derecho, modificarla si encuentra errores parciales o revocarla totalmente si determina que hubo incorrecta valoración de la prueba o indebida aplicación de la norma. Ok, Oscar, desde una perspectiva práctica es importante señalar que aunque los recursos procesales son una garantía fundamental, en la realidad salvadoreña muchas veces se utiliza con fines dilatorios, especialmente el recurso de apelación. No sé cómo podría afectarnos directamente, Oscar. Esto afecta mucho, esto puede y afecta directamente el principio de celeridad procesal, que es esencial dentro de los procesos civiles, ya que retrasa la ejecución de las resoluciones y prolonga innecesariamente la resolución de los conflictos. Bueno, sí, y no obstante tampoco se puede limitar el derecho a recurrir, ya que este forma parte del derecho de defensa reconocido en el artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, así como el debido proceso establecido en el artículo 2 del mismo cuerpo normativo. Bueno, entonces por lo tanto el problema no radica en la existencia de los recursos, sino en su uso indebido o abusivo por parte de los litigantes, lo cual desnaturaliza su finalidad original, que es garantizar la justicia.
en este punto, Catherine, entonces podríamos decir que el juez adquiere un papel fundamental, ya que debe ejercer control sobre la admisibilidad de los recursos y evitar su utilización con fines meramente dilatorios, o sea, garantizando un equilibrio entre el derecho de defensa y la eficacia procesal. Sí, verdad, en este caso también es muy importante resaltar, verdad, que la jurisprudencia salvadoreña ha sostenido que los recursos, particularmente la apelación, verdad, constituye una manifestación del principio de donde la instancia, verdad, cuyo objetivo es asegurar una revisión efectiva de las decisiones judiciales, verdad, fortaleciendo la seguridad judicial. Sí, verdad, entonces, con base a todo lo que hemos hablado, en conclusión, finalizando ya nuestro podcast y agradeciendo, verdad, por su participación, los recursos procesales constituyen una pieza fundamental dentro del proceso civil y mercantil, ya que permiten a las partes impugnar resoluciones que consideran injustas y someterlas a un control jurisdiccional. Desde una perspectiva jurídica, garantizan el derecho de defensa, el debido proceso y el respeto a principios esenciales como la legalidad, la igualdad y la seguridad jurídica. En ese sentido, los recursos no solo son mecanismos procesales, sino verdaderas garantías del Estado de Derecho al permitir que la justicia sea revisable, controlada y perfeccionada. Les agradezco a todos y muchas gracias por su participación y su atención. Gracias. Gracias a ti por la invitación.